video voy a analizar la relación entre los pueblos indígenas, sus saberes, sus derechos y su importancia en la construcción de alternativas frente a la crisis ambiental y los problemas del modelo del desarrollo occidental. Este tema es muy importante porque durante mucho tiempo los pueblos indígenas han sido vistos desde perspectivas coloniales como comunidades atrasadas o como obstáculos para el progreso. Sin embargo, actualmente muchas investigaciones y movimientos sociales han demostrado que los conocimientos indígenas pueden aportar soluciones fundamentales frente a problemas como el cambio climático, la destrucción ambiental y la desigualdad social. A lo largo del video voy a abordar 4 temas. Primero, explicaré cómo la bioculturalidad plantea alternativas al modelo desarrollista occidental. Segundo, hablaré sobre el diálogo de saberes y la idea del territorio como ser viviente. Tercero, analizaré la película Killers of the Flower Moon y cómo representa a los pueblos indígenas entre la violencia estructural y la resistencia. Y finalmente, abordaré un caso relacionado con el Convenio 169 de la OIT y los derechos colectivos indígenas. Para empezar, es importante entender qué significa la bioculturalidad. La bioculturalidad plantea que la diversidad biológica y la diversidad cultural están profundamente relacionadas. Esto quiere decir que no se puede separar la forma en que una comunidad vive de la forma en la que se relaciona con la naturaleza. Los pueblos indígenas han construido durante siglos conocimientos sobre el territorio, las plantas, el agua, los animales y los ciclos naturales. Esos conocimientos no aparecen separados de su cultura, su espiritualidad o su organización social. En este sentido, Toledo y Barrera Bolsons afirman que la memoria bicultural representa la acumulación histórica de conocimientos prácticos y creencias sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Lo que quieren decir estos autores es que los pueblos indígenas han acumulado conocimiento a lo largo de muchísimas generaciones. No son conocimientos improvisados ni simples tradiciones sin fundamento, sino formas complejas de entender cómo vivir en el territorio. Por ejemplo, muchas comunidades indígenas saben exactamente cuándo sembrar según las lluvias, cómo rotar cultivos para no desgastar el suelo o cómo usar plantas medicinales. Ese conocimiento viene desde siglos de observación y experiencia. Esto es importante porque el modelo occidental muchas veces ha despreciado sus conocimientos, considerándolos como inferiores frente a la ciencia moderna. Ahora bien, la bioculturalidad también funciona como una crítica al modelo desarrollista occidental. El modelo occidental de desarrollo se basa principalmente en la idea de crecimiento económico. Bajo esta lógica, la naturaleza se convierte en un recurso que debe ser explotado para generar riqueza. Arturo Escobar afirma que el desarrollo ha impuesto una visión única de progreso. Esto significa que durante mucho tiempo se nos hizo creer que solo existía una forma correcta de progresar: industrializarse, explotar recursos naturales, aumentar la producción y consumir más. Pero este modelo ha generado enormes consecuencias ambientales y sociales, como por ejemplo deforestación masiva, contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades indígenas, crisis climática y demás. Además, muchas veces este modelo entra directamente en conflicto con los pueblos indígenas, porque sus territorios suelen ser vistos únicamente como espacios ricos en minerales, petróleo y demás. Un ejemplo claro ocurre en la Amazonía. Muchas empresas consideran la selva como una fuente de recursos económicos. Sin embargo, para los pueblos indígenas amazónicos, la selva no es solo un lugar físico, es parte de su identidad, su espiritualidad y su vida colectiva. Las investigaciones sobre prácticas ancestrales muestran que muchas comunidades indígenas utilizan métodos agrícolas que permiten conservar los ecosistemas. Esto es muy importante porque demuestra que existen formas sostenibles de relacionarse con la naturaleza. Entonces aquí aparecen 2 formas completamente diferentes de entender el territorio. La lógica occidental, que piensa en productividad, extracción, crecimiento económico, mientras que muchas comunidades indígenas piensan en equilibrio, reciprocidad, sostenibilidad, relación espiritual con la naturaleza. El buen vivir propone una idea distinta de bienestar. No se trata de acumular riqueza o consumir más, sino de vivir en armonía con la comunidad y con la naturaleza. Por eso algunos autores plantean que los pueblos indígenas no solo están defendiendo sus territorios, sino también otras maneras posibles de vivir. En este punto también es importante mencionar a Enrique Lev, quien afirma que la crisis ambiental es una crisis del conocimiento. Con esto, Lev quiere decir que la crisis ambiental no se debe solamente a malas decisiones económicas, sino también a la forma en que entendemos el mundo. Durante siglos, la visión occidental separó al ser humano de la naturaleza y pensó que era posible dominarla ilimitadamente. Entonces, para enfrentar la crisis ambiental, no basta con hacer pequeñas reformas. También es necesario cambiar la manera en que pensamos la relación entre sociedad y naturaleza. Ahora bien, ¿cómo podría aplicarse la biculturalidad en políticas públicas latinoamericanas? Primero, reconociendo verdaderamente la autonomía territorial indígena. Segundo, incorporando saberes ancestrales en políticas ambientales. Y tercero, entendiendo que los indígenas no simplemente son beneficiarios de políticas públicas, sino actores políticos con capacidad de decisión. Sin embargo, esto todavía enfrenta muchos obstáculos. En muchos países latinoamericanos, aunque existe reconocimiento legal de los pueblos indígenas, el modelo económico sigue dependiendo del extractivismo, es decir, minería, petróleo, monocultivos y sobreexplotación.
Por eso muchas veces los derechos indígenas entran en conflicto con intereses económicos del Estado o de empresas multinacionales. En conclusión, la biculturalidad propone una alternativa real al modelo de desarrollo occidental, porque plantea formas sostenibles de relacionarse con la naturaleza y cuestiona la idea de que el crecimiento económico es la única forma de progreso. Ahora bien, voy a hablar sobre el diálogo de saberes. El diálogo de saberes busca establecer relaciones horizontales entre distintos tipos de conocimiento, es decir, plantea que el conocimiento científico occidental no es el único válido. Buenaventura de Sousa Santos habla de una ecología de saberes. Con esto quiere decir que diferentes conocimientos pueden coexistir y complementarse. No se trata de reemplazar la ciencia occidental, sino reconocer los conocimientos indígenas también tienen valor. Por ejemplo, muchas comunidades indígenas tienen conocimientos muy precisos sobre biodiversidad, manejo del agua o comportamiento climático. Esto es muy diferente a los modelos tradicionales de participación. Muchas veces la participación ciudadana funciona de manera limitada. Por ejemplo, en algunos procesos, la consulta previa, las comunidades son escuchadas, pero las decisiones ya están tomadas. Entonces, la participación termina siendo más simbólica que real. Aquí aparece una idea fundamental: el territorio como ser viviente. En muchas cosmovisiones indígenas, la naturaleza tiene vida y espíritu. Copenhague afirma que la selva está viva. Esto significa que la naturaleza no se entiende como un objeto, no es algo que simplemente se usa o se vende, sino es una relación espiritual y colectiva con el territorio. Por eso cuando se destruye un río o una montaña, no solo se afecta al medio ambiente, sino también la identidad y la vida de las comunidades. Un ejemplo muy importante es el río Wanahue en Nueva Zelanda. Este río fue conocido legalmente como sujeto de derechos. Esto significa que el río tiene reconocimiento jurídico propio. Esto transforma completamente la gobernanza ambiental, porque ya no se trata solo de proteger la naturaleza por utilidad económica, sino de reconocer que tiene valor en sí mismo. Buenas afirma que reconocer derechos de la naturaleza implica verla como sujeto. Es decir, la naturaleza deja de ser vista únicamente como propiedad. Esto representa un cambio enorme frente al derecho occidental tradicional, y el diálogo de saberes y la idea del territorio como serviente permiten construir formas amplias y sostenibles de participación y gobernanza ambiental. La película Killers of the Flower Moon muestra cómo el pueblo Sage fue sometido a una situación de violencia estructural relacionada con el control de sus riquezas petroleras. Más allá de mostrar asesinatos individuales, la película evidencia cómo existía todo un sistema de poder basado en el racismo, la ambición económica y la discriminación contra los pueblos indígenas. Patrick Wolf habla de una lógica de eliminación dentro del colonialismo. Con esto, Wolf quiere decir que el colonialismo no solo busca dominar territorios, sino también desplazar o eliminar a los pueblos indígenas para controlar recursos y poder. En la película esto se observa claramente, porque los indígenas Osage son perseguidos precisamente por poseer tierras con petróleo. Además, la violencia no aparece únicamente como acciones de unas pocas personas malas, sino como algo estructural, es decir, sostenido por instituciones, relaciones de poder y prejuicios raciales. La película también muestra cómo el interés económico puede justificar formas extremas de violencia. Los personajes blancos ven a los indígenas Osage principalmente como un medio para acceder al dinero y al petróleo. Esto refleja una lógica histórica que se ha repetido muchas veces en América Latina y otras regiones. Cuando los territorios indígenas poseen recursos valiosos, aumentan los conflictos, el despojo y la violencia. Por eso la película no solo habla del pasado estadounidense, sino también de problemas que siguen existiendo actualmente. Sin embargo, la película no presenta a los pueblos indígenas únicamente en una posición de vulnerabilidad. También muestra formas de resistencia, permanencia cultural y dignidad. Por ejemplo, el personaje de Molly Burkhardt representa una figura de fortaleza y resistencia silenciosa. Aunque ella no lidera una resistencia armada, sí representa la permanencia cultural del pueblo Osage y la capacidad de enfrentar la violencia sin perder su identidad. Además, la comunidad Osage mantiene sus vínculos culturales, familiares y espirituales, incluso en medio de la violencia. Aún así, algunos críticos señalan que la película sigue estando centrada principalmente en personajes blancos. Esto puede limitar la representación indígena porque gran parte de la historia se cuenta desde la perspectiva de quienes ejercen el poder. Esto se puede relacionar con la pregunta que plantea Esquivap. ¿Puede hablar el subalterno? Esquivap cuestiona si los grupos históricamente oprimidos realmente pueden contar sus propias historias o si siempre terminan representados desde la mirada de los grupos dominantes. En este caso, aunque sí hay presencia de voz indígena, la narrativa sigue mediada por una visión occidental del cine. A pesar de esto, la película sí permite visibilizar formas de resistencia indígena, no solamente resistencia política, sino también cultural y simbólica. La permanencia de las tradiciones, la memoria colectiva y la defensa de la identidad también son formas importantes de resistencia. En conclusión, la película muestra una tensión entre la situación de la violencia estructural sufrida por los pueblos indígenas y su capacidad de resistencia y agencia. No representan a los indígenas únicamente como personas pasivas, sino también como sujetos históricos que enfrentan y sobreviven a estructuras de opresión.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es uno de los instrumentos internacionales más importantes para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este convenio reconoce derechos colectivos como la autonomía cultural, la protección del territorio, especialmente el derecho a la consulta previa, libre e informada. James Anaya afirma que los pueblos indígenas son sujetos de derecho internacional. Con esto, Anaya quiere decir que los pueblos indígenas no deben ser vistos únicamente como minorías culturales o grupos vulnerables, sino como actores políticos con derechos colectivos reconocidos internacionalmente. Esto es importante porque durante mucho tiempo los estados ignoraron la forma de organización y las decisiones de las comunidades indígenas. Un caso muy representativo en Colombia es el pueblo Uwa y su oposición a proyectos de explotación petrolera en su territorio. Para el pueblo Uwa, el territorio no es simplemente una propiedad o un espacio económico. Ellos consideran que la tierra tiene un significado espiritual y que el petróleo representa la sangre de la madre tierra. Por eso la explotación petrolera no se entiende solamente como un proyecto económico, sino como una agresión contra la vida y el equilibrio del territorio. Que el convenio 179 reconoce la consulta previa en muchos casos, su aplicación ha sido limitada. Rodríguez Garavito señala que la consulta previa frecuentemente se rehúsa un procedimiento formal. Esto significa que muchas veces las comunidades indígenas son escuchadas, pero sus decisiones no tienen un impacto real. En algunos casos, los proyectos económicos continúan incluso cuando las comunidades expresan su oposición. Entonces la consulta termina funcionando más como un requisito legal que como un verdadero mecanismo de participación. Aquí aparece una tensión muy importante. El derecho occidental normalmente entiende el territorio como propiedad o como recurso económico. En cambio, muchos pueblos indígenas entienden el territorio como ser vivo con valor espiritual y colectivo. Esto genera conflictos, porque las instituciones del Estado suelen tomar decisiones desde una lógica económica y jurídica occidental, mientras que las comunidades indígenas defienden una relación mucho más integral con la naturaleza. Esta visión indígena se relaciona directamente con la bioculturalidad. Los territorios no solo contienen recursos naturales, sino también memoria, cultura, espiritualidad e identidad. Por eso cuando se destruye un territorio indígena no hay solo daño ambiental, sino también un daño cultural y social. El caso del pueblo Uwa también muestra que la participación ciudadana no puede limitarse únicamente a mecanismos formales. La verdadera participación implica que las comunidades tengan capacidad de decisión sobre proyectos que afectan directamente sus vidas y sus territorios. Además, implica reconocer que existen diferentes maneras de entender el desarrollo y la naturaleza. El Convenio 169 ha sido una herramienta importante para la defensa de derechos indígenas. Gracias a este instrumento, muchas comunidades han logrado exigir reconocimiento jurídico y protección territorial. Sin embargo, todavía existen límites importantes, aunque el convenio reconoce derechos colectivos, siguen funcionando principalmente desde estructuras jurídicas occidentales. Por eso muchas cosmovisiones indígenas, como la idea del territorio ser viviente, todavía no son plenamente comprendidas por los estados. En conclusión, el caso del pueblo Uwa demuestra tanto la importancia como las limitaciones del Convenio 169. Aunque existe reconocimiento jurídico de los derechos indígenas, todavía persisten tensiones entre las visiones occidentales del desarrollo y los conceptos indígenas del territorio como un espacio vivo, espiritual y colectivo. Por eso el desafío no es solamente garantizar consultas previas, sino construir de formas de participación verdaderamente interculturales que reconozcan la diversidad del conocimiento y formas de vida.